Bueno, em, como dijimos antes, para el resto de los que se fueron sumando, lo dispensamos y nos disculpamos a Raúl, que por una pequeña cuestión de salud no pudo estar presente hoy. Esta charla, debate, conversatorio, surgió bueno, a partir del proceso de reforma o de discusión de reforma constitucional vigente hoy en Santa Fe. Desde el Instituto de Derecho Procesal Penal ya habíamos organizado varias charlas sobre los distintos aspectos de la reforma, pero la realidad es que hoy, actualmente, ya están los proyectos presentados por los distintos partidos políticos, hay comisiones en las cuales ya, por ejemplo, Ichi, Estrella, sabemos que han expuesto frente a los constituyentes, y bueno, entendíamos que este espacio del Colegio de Abogados no podía ser ajeno, por lo menos a algunos debates y cuestiones ahora con los proyectos en mano. Y bueno, en esa línea y en ese sentido, a diferencia del martes pasado, en esta oportunidad convocamos a, entendemos, digamos, personalidades, exponentes muy importantes para poder charlar con ellos. La dinámica va a ser algunos disparadores que hemos pensado desde la comisión directiva y luego obviamente que también el público, sea a través del chat de WhatsApp o pidiendo el uso de la palabra, también puede sumarse. Los voy a presentar, más allá de que todas y todos los conocemos. En primer lugar, al doctor Alberto Binder, que creo que no necesita presentación en cuanto a su currículum. Todas y todos lo conocemos mucho, así que es un honor que estés hoy con nosotros, Alberto. Gracias. Eh, y bueno, por otro lado, Estrella Moreno y María Cecilia Branicic son las dos cabezas de los dos órganos hoy muy importantes en el proceso penal. Una muy breve reseña respecto de ellas. Bueno, Estrella Moreno es la defensora provincial, amén de haber actuado como defensora regional por 2 mandatos, ser capacitadora del CEJA, como también docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero de Rafaela. Y María Cecilia Branicic, me cuesta mucho decir ese nombre para nosotros, Sí. Ichi. Bueno, obviamente fiscal general de la provincia, también ha ocupado el cargo de auditora general de gestión del MPA y es docente de procesal penal de la UNR. Así que bueno, hecha esta pequeña y sencilla presentación, el primer punto sobre el que queríamos abrir este debate tiene que ver con que hay 10 proyectos de 10 partidos políticos distintos y varios de ellos incorporan esta idea de crear un consejo de la magistratura con esa denominación o denominaciones similares, con distinta composición, tanto permanente como ad hoc para cada concurso, con distinta ubicación institucional, si como extrapoder, si dentro del Ejecutivo. Así que bueno, para arrancar, nos gustaría saber, Alberto, un poco desde tu experiencia de haber participado en muchos procesos de reforma, ¿qué opinás de reconocer constitucionalmente un Consejo de la Magistratura? Bueno, yo estoy muy en contra. En los últimos años le he estado prestando bastante más atención al funcionamiento del Consejo de la Magistratura Federal, el de la ciudad y a otros. Y me parece que es la creación, a ver, vamos a definir, la creación de un órgano permanente que genere una burocracia para nombrar, o para no nombrar, sino para proponer jueces, me parece una mala idea. La experiencia nos ha mostrado que ayuda a la politización porque un órgano permanente se convierte en una especie de imán de los lobbies y de los intereses, no solo externos, sino al interior del propio Poder Judicial. Es como que hace una especie de fuero de atracción de todos los lobbies e intereses y se convierte en eso, al ser un órgano permanente. Así que yo te diría que me parece el Consejo de la Magistratura Federal es un antro de corrupción. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad es otro antro de corrupción. Ellos porque además tienen algo que no está en juego en la discusión de Santa Fe, que es administran el Poder Judicial. Pero los consejos de la magistratura que solamente participan en el nombramiento, que es lo que ocurre en la mayoría de las provincias, aún aquellos que arrancaron con una cierta virtuosidad, porque incluían un representante popular, hoy día la opinión general es que todos han quedado atrapados en este juego de intereses y se han burocratizado. Y eso se nota porque no creo que tenemos que estar contentos
con el método de nombramiento de jueces. Hay un problema generalizado y una crítica generalizada, porque si no se vuelve todo contradictorio, y con esto termino, que estemos criticando muy fuertemente la actuación de los jueces, su compromiso con el Estado de Derecho y su compromiso con la cultura de la constitucionalidad, y luego de 20, 30 años de Consejo de la Magistratura o más, no dirijamos la crítica a quien ha sido el encargado de seleccionar a las personas. Así que no, mi respuesta es totalmente clara y contundente. Discutamos después, pero no creo que sea una buena idea. Un órgano permanente. Bien, muy, muy claro en tu posición. Y hay una pregunta que por ahí deriva de esto que comentabas, Alberto, y va dirigida a Ichi y Estrella en el orden que quieran. Los distintos, más allá de la crítica de incluir este órgano de forma permanente, los distintos proyectos también prevén la participación de este Consejo de la Magistratura para la selección de fiscales y defensores, a algunos para fiscales y defensores de grado, por ponerle un nombre, y otros también para fiscal general o fiscala general y defensor o defensora general. ¿Qué opinión, si es que la tienen, formada ustedes acerca de la incorporación del Consejo a la Magistratura y aplicarlo también para la selección de estos funcionarios? Bueno, no sé, Estrella, ¿querés que Empezá, inicie Ichi. yo? Dale. Bueno, nosotros, el posicionamiento institucional del MPA desde el inicio fue muy claro en este sentido. Nosotros lo que proponemos es un mecanismo autónomo de selección de fiscales. Eh, a ciencia cierta, cuando nosotros fuimos ya a la convención y presentamos nuestro posicionamiento, realmente advertimos y con todos los proyectos que ya se presentaron que lamentablemente no vamos a tener recepción en esto. ¿Por qué? Bueno, por esto que estamos hablando, porque casi todos los proyectos lo que hacen con el nombre que fuere es crear un consejo o un órgano técnico o el nombre que le quieran poner. Y bueno, al menos lo que dijimos presencialmente en la convención es que si eso es la decisión de los constituyentes, que al menos tengan un equilibrio en la representación estamentaria, que creo que ese hoy, que están trabajando las comisiones específicamente, incluso la semana que viene es la última semana para que presenten los dictámenes, por eso digo que son momentos y días determinantes dentro de la convención. La gran discusión es quiénes van a conformar. Un poco, Alberto, coincido en lo que vos decís, pero la realidad de hoy, de lo que está pasando en la convención, es que vamos a terminar, entiendo, con un consejo y la discusión es hasta quién estampar en la Constitución la conformación de ese consejo. Y bueno, y entiendo que lo que están discutiendo justamente en este momento es si realmente va a haber un equilibrio estamentario o si va a estar la balanza desequilibrada, con lo cual no nos espera un buen futuro, digamos, si se da esto. Pero bueno, eso es un poco lo que nosotros estamos advirtiendo. La verdad que es muy difícil también porque en el posicionamiento nuestro, donde dijimos que queremos un sistema de selección propio, incluso, por supuesto, también con un jurado para seleccionar con representantes por fuera del MPA también, no tuvo buena acogida. De hecho, todos, la verdad que nos tildaron de corporativos, nos pasó en todas las reuniones que hemos tenido, fue muy difícil que tener acogida en esto. Pero bueno, entiendo que en estas semanas la batalla que hay que dar, en el buen sentido, es que si realmente se va a generar un consejo, que haya una sincera representación estamentaria, ¿no? No ¿A sé, qué, Estrella, ¿qué opinas? O perdón, Alberto. ¿a Bueno, qué le llamas estamentaria? Bueno, es el gran tema también. Bueno, miran, los proyectos hay de todo. Incluso más allá de los proyectos, si vamos a nuestra propia ley 13.013, a nuestro sistema de origen, incluso que hoy está vigente para faltas leves, estoy hablando de tribunal de enjuiciamiento, ahora por ahí uno confunde, pero ahí, digamos, tendríamos un representante de la fiscalía, un representante de los colegios de abogados,
ahí también tenemos un legislador, un senador sería y un diputado. Uno y uno. Para el Consejo. Sí, pero los proyectos están planteando otra cosa. Los proyectos están planteando, incluso hoy hay un proyecto que claramente incluso va por más y dice que la presidencia, por ejemplo, la tiene que tener el Poder Ejecutivo. Luego, tres senadores, tres diputados, con lo cual si empezás a sumar ya son 7. Y después tenés un fiscal o un juez o un defensor, un abogado de los colegios y tal vez un representante de la ciudadanía, si querés. Pero es muy complejo. Y si no son 3, van a ser 2. Pero bueno, eh, me parece que esta es la situación de lo que hoy está ocurriendo. Y lo que también tenemos es, yo te recuerdo por ahí, Alberto, hoy los jueces en Santa Fe, por la Constitución de 1862, eso, de 1009, ¿no? Eso está en la Constitución. El jury de enjuiciamiento, que también es la gran crítica, está conformada por la mayoría de los ministros de la Corte. Entonces eso en la historia y en lo que uno quiere ahora argumentar también juega en contra. Porque dicen, bueno, cuando tuvieron un jury de enjuiciamiento interno con mayoría de los ministros de Corte, la verdad, no se sancionó. Nosotros tenemos un montón de fiscales sancionados por hechos que los jueces, que también tuvieron los mismos desempeños observados, no tuvieron nada. Entonces también la política mira eso. Claro. Es muy complejo realmente. Pero bueno, nada. Por ahí tampoco el extremo de que la legislatura tenga el poder de sancionar y por otro lado también el estamento judicial solo en mayoría, siempre digo lo mismo, es lo mismo. No es tan bueno ninguno de los dos sistemas. Habría que buscar un equilibrio, pero bueno, no sé qué van a hacer los constituyentes. Yo, a ver, nosotros teníamos un planteo muy similar al del MPA, lo que es lógico porque hemos seguido los lineamientos nacionales del Ministerio Público y el Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional tiene un cuerpo donde si bien hay representación, el rol preponderante es de la defensa. Y yo creo que hay que explicar estas cosas porque parece que fue lo que sentimos cuando expusimos. Digo sentimos porque Ichi dice sintió lo mismo, como que recibimos una devolución como que parece que queremos ser muy corporativos. Y yo creo que lo que no hay que olvidar, que estos órganos necesitan perfiles especiales. No cualquier persona puede ser defensor, no cualquier persona tiene esa vocación. Y creo que los que mejor, los que están en mejor posición para evaluar son los defensores. Yo, sinceramente, en todos los proyectos, cuando los vi, me sorprendí porque tampoco veo un equilibrio. Digamos, cuando tenemos una representación minoritaria. Y bueno, siempre se abre el gran interrogante, digamos, de si los poderes ejecutivo y legislativo deben o no estar, si luego van a tener la posibilidad de seleccionar y de aprobar el pliego, digamos, son las discusiones clásicas, ¿verdad? Pero creo que lo que más nos preocupa al día de hoy es que si se haría esto en la constitución de cualquiera de estos proyectos, o la mayoría, implican un desequilibrio y lo que nosotros pedimos desde la defensa es tener un rol preponderante, pero no por corporativismo, sino para dar lo mejor. Elegir a aquellas personas que realmente están en condiciones y pueden ser defensores. Ahora, si me permiten, yo creo que para esclarecer lo que hagan los constituyentes será una decisión política, y bueno, pero para esclarecer las cuestiones. Una es si se trata, hay que separar lo que es el nombramiento de la selección. El Consejo de la Sí, Magistratura estamos siempre hablando de selección y Sí. por lo tanto todos proclaman que tiene que ser un organismo técnico de selección, elegir la terna de los mejores candidatos con el método que sea.
Si eso es así, no hay ninguna justificación para que estén formando parte de eso diputados, miembros del Poder Ejecutivo o senadores como tales, que es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. Si uno dice, bueno, voy a elegir a los técnicos que van a seleccionar y el Parlamento dice, bueno, pero yo quiero tener una opinión, bueno, pero que nombren un representante, que nombren un técnico. Es decir, la participación directa de jueces, de diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura como órgano permanente, yo me animaría a decir que es inconstitucional. Que es inconstitucional. Porque no solamente el argumento de Estrella, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si yo elaboro el consejo, que es el que te va a poner límites en el proceso de selección, no vengas a jugar este partido y después ser el que nombra. Pero además, ser diputado y senador es un cargo full time. Para hacer tal cosa, no fue elegido para esto. Y después esto genera tales distorsiones que los consejos peores que estos que estamos hablando, te genera toda una práctica porque los diputados, los senadores y aún los otros consejos de provincia se pueden reunir una vez cada 15 días, cada 20 días, se cargan de asesores y usan a los consejos para... Pero parece que no se conociera esto que es Vox Populi, es obvio. Entonces, hay que decirles claramente, si quieren nombrar un órgano técnico, bueno, que respeten la idea de un órgano técnico. Para mí un órgano técnico permanente sigue siendo una mala idea, pero bueno, menos mala idea que un órgano permanente politizado, porque lo que se está discutiendo tampoco, en esto hay que ser claro, estamos en una época donde lo que se quiere es aumentar el control del Ejecutivo, mejor dicho, el control de la política sobre las organizaciones, sobre las instituciones judiciales. Y que esto lo digan claramente. Digamos, no, se nos fue de la mano, cosa que no entiendo cuándo se le fue de la mano, porque bastante controladito tiene muchas cosas. ¿eh? Mm. Ese proyecto político está. Así que, claro que es un punto de inflexión. A mí me da pena que Santa Fe, que tenía una tradición un poquito más prolija, sin ponernos, hoy día está con discusiones que son muy enchastradas, digamos. Sí, incluso a mí lo que me preocupa es el después de la Constitución. Y bueno. Pero bueno, habrá que seguir, digamos, batallando. Sí, la historia es larga, digamos, pero Sí, sí. habrá que ver. Pero bueno, ya no sé qué más tenés. ¿Qué Sí, otra pregunta? sí. Bueno, para avanzar creo que han quedado claras todas las posturas y No sé bueno, si por habrá, ahí, perdóname, Sabrina, si abrimos un poco debate esto para antes de pasar a otro tema. Sí. Ujú. bueno, si alguien de los asistentes tiene ganas de exponer su opinión de forma sintética sobre este tema o bien realizar alguna otra pregunta sobre lo que dijeron los expositores de hoy. Si Bueno, me, avanzamos si me a permiten, Martín. sí, 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 bueno, no, sí, Martín. sí, en Hola, esto, Martín. ¿cómo están todos? Hola, Ichi, Hola. hola a todos. Bueno, en esto coincidir un poco con lo que dijo Alberto, con lo que dijo Ichi y con lo que dijo Estrella también. Hay que separar las tres cuestiones. Yo estoy de acuerdo con que el órgano de selección de los funcionarios sea interno, sea perteneciente dentro de las estructuras, por lo menos por lo que me toca a mí, dentro de las estructuras de la defensa. Porque para eso luego constitucionalmente está el nombramiento o la terna elevada al Poder Ejecutivo, y luego está la Asamblea Legislativa, que es el que da el acuerdo posteriormente eh, para nombrarlo. Por lo tanto, yo también pregono un sistema de selección parecido o similar como es el MPD de la Nación, que hay un jurado compuesto por defensores públicos o miembros de la Defensoría y también con invitados especiales hasta que se puede reglamentar eso. Pero yo creo que, y en esto coincido con Alberto también, creo que estén los diputados, los senadores, el órgano político dentro del Consejo de la Magistratura para selección, estar dos veces también en el mismo lugar, porque en la postre son los que luego dan el acuerdo legislativo. Con lo cual, deberíamos eh, estar orientados a un sistema de selección interno. Y si así no sucederá, como quizás no suceda, sí también coincido que en ese Consejo de la Magistratura, o Consejo, sí, itinerante, haya una proporción
suficiente acorde al cargo que se seleccione. En caso de seleccionarse defensores públicos, bueno, debe haber una preponderancia dentro de la institución que termine seleccionando o nombrando a los defensores. Ese es el aporte que quería realizar en torno a eso. Yo inclusive tengo tal contrariedad contra el órgano permanente del Consejo de la Magistratura que prefiero que no haya ningún sistema. Prefiero que se vuelva al sistema, aumentar los requisitos, que no sea gente muy joven, pero que directamente sea el Poder Ejecutivo proponiendo la legislatura, que se clarifique la dinámica política y que juegue luego, antes que poner una cosa intermedia que es falaz. Te vuelvo a decir que produce un imán de los lobbies, acrecienta el juego de intereses. Acrecienta el juego de intereses porque todo el mundo se va como un cardumen hacia ese lugar. Ujú. Sí, Chapa, vos abriste tu audio. Sí, perdón, quería decir algo. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí, Sí. Sí, Quería sí. decir algo en relación a lo que decía recién Alberto, que en un escenario como el que acaba de describir Ichi recién, en donde más o menos de los 10 consejeros, aproximadamente 7 pertenecerían al estamento político, quiero decir, legisladores y ejecutivo, la naturaleza de la selección claramente no estaría orientada a elegir un perfil de naturaleza técnico, sino, por el contrario, es una selección eminentemente política. Yo, más allá de la implicancia que esto tenga, tampoco veo que esto tenga sentido en términos de las formas en que esto va a generar este proceso de selección. Porque digo, la metodología del concurso y mucho más esto se va a aplicar también a jueces. O sea, si Sí. este mismo criterio se va a aplicar a jueces, bueno, quiere decir que estamos bastante más, qué sé yo, no sé, cerca de la opción mexicana actual, en donde estos integrantes están elegidos directamente por una voluntad política, en este caso representado por estamentos de esta naturaleza, pero quiero decir, no estoy hablando ni bien ni mal, solamente pensando cómo hacer ese proceso de selección, porque qué tipo de exámenes rendiría un fiscal, por ejemplo, ante ese grupo de personas. O Bueno, sea, en términos prácticos, cómo se va a decodificar esto en los mecanismos de Claro. selección? ¿Cuál va a ser? ¿Va a haber un no, examen? ¿Estas personas van a nombrar a un tribunal? ¿Cómo sería eso? en muchas provincias el Consejo de la Magistratura nombra a los fiscales. No sé si muchas, pero hay provincias donde eso ocurre y se lo nombra por la idea de que eso está muy ligado a la idea de que la fiscalía es en el fondo una institución judicial. Van de la mano las dos cosas. Entonces, lo que se nombra es un judicial más. Digamos. Es una pérdida de especificidad del trabajo del fiscal. Entonces, lo mismo pasa con el defensor público, lo que decía Estrella. Nosotros sabemos que un defensor, y además un defensor público, tiene que tener ciertas características que son muy distintas de las que tiene que tener el fiscal, y mucho menos el juez. Entonces, pero como todo esto venía de la familia judicial, hay una especie de intento de reagrupar a la familia judicial, volver Ujú. a la casa común. Ese, Yo, sí. sí, perdón. No, dale, Ichi. No, 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 era para que charlemos juntos o pensemos en razón del momento, digamos, digo, ¿no? Determinante que se están tomando decisiones en la convención. Yo a veces me pregunto, ante este panorama, ¿qué es mejor? Si que hagan una cláusula general, pero sin que quede pétreo la conformación en la Constitución. Digo, ¿no? Y después, bueno, está bien, una ley posterior es mucho más flexible, es algo que en los contextos que van cambiando uno también puede pelear de otro modo, pero también me parece que eso también es una voz que por ahí se puede transmitir a los convencionales actuales, ¿no? Porque tampoco es que hay tanto acuerdo en cómo conformarlos a estos A ver, consejos. si Yo, uno tiene que hacer un degradé de opciones, yo te diría que es preferible que sea un consejo que sea un órgano no permanente, que una vez al año haga la selección
de los candidatos, esto que siempre hablábamos, de los rankings, de las cosas que establezca un método, bueno, pero que no sea un Ujú. órgano permanente, porque el nombramiento de los concursos estos por cargo genera también muchos problemas. Entonces, órgano permanente con un método más o menos anual, separado del cargo, ya con eso, bueno, tenés consejo y reducís mucho los problemas. Los fiscales no, también le puedes decir que el fiscal haga su propia lista de aspirantes y que tome sus propios, mm, digamos que también nombre un organismo técnico de nombramiento, eso también lo puedes hacer. Esa es la peor de las, digamos, es la mejor de las opciones, la opción más viable, pero Sí, si sí, no hay sí. acuerdo, yo me jugaría un consejo de la magistratura no permanente. Pelearía por eso. Digamos. Por eso, y que la conformación quede luego Definida en la ley, claro. reglamentada. Quiero sumar un punto a esto que están conversando. Hay uno de los proyectos que un poco en este debate trae esta idea, creo que sería el menos perjudicial en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura, que no le pone ese nombre, le pone autoridad técnica especial, la determina como un órgano independiente de los otros poderes, con autonomía funcional y autarquía, y tiene dos partes esta autoridad en este diseño, ¿no? Una órgano de dirección, que sí son 3 administradores que son permanentes por 4 años, y por otro lado los jurados de selección ad hoc. Y en esos jurados de selección ad hoc no hay legisladores, hay un abogado, un académico de universidad pública, un juez fiscal o defensor según la vacante. Y se van a ir nombrando estos tribunales ad hoc por sorteo de acuerdo a listas que armen estos 3 estamentos. No sé si lo han visto Ichi y Estrella o tienen alguna opinión al respecto. Por ahí no sería algo o sea, no sería un órgano permanente y no podría traer estos problemas que estamos conversando, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, sí. más o menos, no es un poco alambicado. Yo trataría de lograr la cláusula constitucional más austera y escueta posible, ¿no? No tomar los menos compromisos constitucionales. Es decir, Exacto. si vos decís lo que fuera, vos hasta podés decir los fiscales, defensores públicos y jueces serán nombrados por un método que garantice su idoneidad técnica que será administrado por un tribunal, un tribunal anual, lo que sea. A partir de ahí empezaría a jugar. Es decir, que se desarrolle el método con el menor compromiso de normas constitucionales que van a generar un lío enorme para el futuro, Ujú. ¿no? Hay que tratar de volverlo austero. Ese proyecto que vos decís, Sabrina, es muy reglamentarista para estar en la Constitución. Yo no sé por qué todos han Muy. hecho, la verdad Todos que todos son, han hecho lo mismo, son todos leyes. son leyes, en muchas cosas son Sí. leyes. Bueno, porque hay una cierta desorientación acerca de lo que tiene que estar o no en la Constitución. ¿No hay un cuerpo de constitucionalistas asesorando a la Convención? ¿O son peores? No, hay chicos jóvenes técnicos, pero que no toman decisiones. Claro. Van a escribir lo que les digan. Perdón, yo les quiero agregar una duda. Más allá de, porque estamos hablando de un órgano no permanente, entiendo que estamos hablando del tribunal que va a hacer la selección de los magistrados o funcionarios. Ahora, ¿qué pasaría con la estructura burocrática, por decirlo de alguna manera, que es la que se encarga básicamente de hacer las convocatorias, básicamente organizar los exámenes, todo ese tipo de cosas? ¿Eso también tendría que ser no permanente o eso podría quedar como algo permanente? Tal vez no lo tienen No es una estudiado, pero... estructura, no es una estructura muy grande. Nosotros estamos trabajando mucho sobre la idea de un concurso previo general que ya te establezca un ranking y luego de ahí preparar ternas cuando hay cada cargo, pero no necesitas una estructura grande, una estructura administrativa que puede estar en cualquier lugar, hasta, digamos, puede estar en el Ministerio de Justicia, eso sí importa, pues no toman ninguna decisión. Pero no es una estructura grande. Las mega estructuras que se crearon en casi todos lados es parte del problema donde en última instancia se convirtieron en administradores informales de una carrera judicial también informal, porque vos tenés el Sí. modelo francés, pero el modelo francés tiene carrera judicial. Si vos me decís, eh, tengo comisiones de carrera, pero entonces todo esto terminó siendo un administrador trucho de una carrera trucha. Discúlpenme los tecnicismos, digamos. Ah, Es así. No, no.
Entonces, por eso hay que, la estructura burocrática administrativa no es tan complicado, pues cuántas vacantes anuales hay, no es una cosa inmanejable. Y si te vas al modelo, un poco para explicar por si hay alguna, nosotros llamamos al modelo de examen anual o bianual, que vos, todo abogado que aspira a ser juez, un poquito tomando algún reflejo, no igual del modelo español, cuando vos querés, das un examen general para ingresar a la lista de postulantes. Y esto te permite, cada 2 años, hacer un examen en serio, fuerte. ¿No? Estos exámenes que te ponen un casito más o menos rápido. Entonces, si vos haces una batería de exámenes, bueno, te garantizaste que vos ya tenés vos ya sos postulante, como se hace en las universidades ahora. Vos ya sos postulante, entraste a la lista, en las universidades europeas se hace así ahora, tenés esa característica, y cuando hay una vacante de la lista de postulantes que ya pasaron, se enchupa una terna, así es por ranking, o se hace un mini concurso de los primeros días, hay mil formas. Pero primero, haces concursos en serio, porque estudiar para ese concurso anual es, digamos, no se olviden, por ejemplo, en España, para entrar a la carrera judicial, esos primeros concursos están 2, 3 años estudiando, Sí, digamos. 3 años. Entonces, se puede hacer una cosa más adaptada a nuestro modelo, pero para eso necesitas una gran burocracia. Se lo puedes entregar Mm. hasta una universidad que organice eso, cualquier mil formas. A Bien. eso, a eso le llamamos sistema de listas anuales o bianuales. Bueno, como tenemos, es muy interesante el debate y también tenemos otros tópicos que los distintos proyectos también traen y nos gustaría pasar ahora a un tema que tiene que ver con la independencia del MPA y el SSPDP. Dirán, bueno, todos estamos de acuerdo. Bueno, en algunas audiencias públicas que hemos podido ver, no hay acuerdo entre todos los partidos políticos sobre este punto. No hay una decisión unánime, hay muchos que sostienen que tiene que seguir estando dentro del Poder Judicial, con lo cual hay un punto que se conecta con esto de la independencia. Obviamente ahora queremos escuchar las opiniones de ustedes, pero hay otra cuestión que se ha estado debatiendo en el seno de la constituyente desde dos aspectos. El primero, ¿quién tiene la decisión de la política criminal? Esto más apuntado al MPA, agregando a los incisos de la Constitución que regulan las funciones del Poder Ejecutivo, también como función establecer la política criminal en coordinación con los otros estamentos, y al Ministerio Público se le pone la función de delimitar la política criminal en coordinación con el Poder Ejecutivo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿entonces quién y cómo? Y por otro lado, también hay un proyecto que tiene relevancia por la cantidad de constituyentes que tiene ese partido político, que plantea unificar el plazo de mandato de la Fiscalía General, sobre todo, con la designación del gobernador, con la designación del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, estos son temas que están en actual y candente discusión, y bueno, nos gustaba saber un poco sus opiniones al respecto. Bueno, sí, si quieren, les cuento. No, nosotros, a ver, fuimos muy claros, incluso es como que también anticipamos algunas cuestiones porque nos hemos reunido con los convencionales meses antes, empezamos reuniones incluso formales contándoles nuestro posicionamiento institucional, y la verdad que fue muy importante instalar el tema, ¿no? Y algunas cuestiones que empezamos a ver, y está bueno plantearlas en el debate, porque si no te la ponen en una cláusula la comisión redactora en 3 minutos y fuiste, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros no solo, o sea, porque la ley habilitante en lo que es MPA ya dice que hay que reconocerlo constitucionalmente con autonomía y autarquía, que es lo que dice la ley 13.013. Lo que nosotros salimos a decir en nuestro posicionamiento institucional es que con eso no alcanza. Y estamos convencidos que no alcanza con que la Constitución diga solo eso. Nosotros necesitamos que diga que también somos independientes de los 3 poderes del Estado. Y acá incluimos al Poder Judicial. Nosotros durante estos 14 años de que existe el MPA, como desde que se sancionó la ley, hasta 11 años que llevamos en funcionamiento, y esto lo he dicho en la convención, digamos, realmente
el factor que más, o el poder que más nos ha obstaculizado nuestra eficiencia y eficacia fue la propia Corte. O sea, esto es así. Entonces nosotros estamos peleando fuertemente, pero muy difíciles, no sé qué va a pasar, por tener nuestra propia superintendencia. Para eso necesitamos que la Constitución hable de que somos autónomos, autárquicos e independientes de los tres poderes del Estado. Eso por un lado. Lo que pasa que, bueno, nosotros esto lo venimos planteando especialmente de antemano con respecto al Poder Judicial. Poder legislativo es, digamos, la discusión que tenemos con el sistema de remoción, nosotros claramente. Pero con el Poder Ejecutivo, ¿qué pasó? Nosotros lo que planteamos es que justamente esté en la Constitución que la función del diseño, o sea, de establecer y de priorizar la política de persecución penal, la tiene el Ministerio Público de la Acusación en coordinación con el Poder Ejecutivo. Porque ya adelantamos que había voces del Ejecutivo que pretenden ponerlo directamente como una facultad del Ejecutivo y no de los fiscales. Pero a esto le agregamos algo que no habíamos advertido y que lo advertimos en razón de dos proyectos puntuales, de la UCR y el otro del PRO. Por eso digo que fue realmente una sorpresa, donde sostienen la periodicidad, porque nosotros planteamos que había que seguir con la periodicidad, por supuesto, pero bajan la periodicidad, que eso no nos pareció mal, porque habilitan la renovación del mandato, por ejemplo, de fiscal general una sola vez, entonces lo bajan a 4 años o lo bajan a 5 años. Nosotros hoy tenemos 6 sin renovación, pero lo que advertimos es que en realidad nos quieren meter por la ventana algo que no están dando una discusión franca y sincera, y es que sostienen que la designación del fiscal general de la defensora provincial es por el Poder Ejecutivo. Eso no está mal, porque nosotros también entendemos que tiene que ser por el Ejecutivo con acuerdo de la legislatura, como son los ministros de Corte, pero al inicio del mandato del Ejecutivo, y dura 4 años. Entonces estamos diciendo que esto claramente afecta a la independencia, y están aprovechándose de un instituto o de una cuestión como la periodicidad, se están aprovechando para decir, bueno, yo como gobernador elijo a los ministros y también elijo al fiscal general. Ahora, digo, si la discusión era si el MPA debería también estar, por ejemplo, o en el judicial o en el ejecutivo, lo hubieran dado francamente. Pero han hecho esto claramente de modo oscuro. O sea, yo lo dije de este modo en la convención, o sea, por eso no tengo ningún prurito en decirlo en todos lados. Y la verdad que es un golpe bajo institucionalmente. Yo no lo puedo, o sea, entiendo que acá sería realmente, afectaría directamente la independencia del Ministerio Público de la Acusación. Más allá de que uno en el rol puede ponerse firme, que uno claramente está trabajando, digo, y muy fuerte y coordinadamente con el Poder Ejecutivo, pero de ahí a que al fiscal general, insisto, y al defensor provincial lo designen al inicio del mandato, entra y se va con el mismo gobierno, es otra la discusión. Que lo hubieran No. dado, la hubiésemos dado, pero no se dio, porque lo quieren meter por la ventana. Bueno, no digo nada más, me enojo. Pero bueno, eso. Creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros hoy y que se está dando hoy en la discusión de la comisión puntualmente de Poder Judicial. A ver, yo creo que hay dos discusiones, es decir, coincido, vos sabés que coincido con lo que piensa Ichi. Para el Ministerio, para la Fiscalía, la defensa, son dos discusiones que no son exactamente iguales. Yo también hay que Sí. recurrir a la autonomía de defensa, pero no es exactamente la misma discusión. Hay 4 opciones. Se elige popularmente, o está en el Ejecutivo, o está en la Corte, o está en el Poder Judicial, o es autónomo. Son esas 4. Ahora, que esté en el Ejecutivo o que sea electivo no está en la discusión, franca por lo menos claramente. Es decir, y el punto central, el primer punto que creo que hay que pelear es que no esté formando parte del sector judicial, porque además eso es lo que ha generado y genera todavía problemas, sobre todo porque el Poder Judicial tiene una forma de ejercer el poder a los pellizcones, digamos. No, no es que te va a agarrar y te va a sentar, sino que te va dando pellizcones
y te va sacando pedacitos, pero no pierde. Entonces, de ahí en más que hoy día la definición es, bueno, ¿vamos a hacer un ministerio público autónomo o no? Esa es la primera discusión que tiene que estar clara. A mí me parece que, dadas las circunstancias del desarrollo de ministerios públicos, quito lo que falta todavía, la autonomía plena. Hablemos así, autonomía plena o autonomía condicional. La autonomía plena es el camino. Y la verdad que uno no ve de dónde ha habido problemas, porque si uno dice, ha habido muchos problemas en la relación del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público en Santa Fe, pero eso no ha existido, no ha sido así es el problema. No No. me equivoco, no ha sido ese el problema. No es que el pueblo está reclamando que los fiscales sean electivos, no. Es decir, la Corte siempre va a querer manejar su poder vaticano. Entonces ahora lo otro es una especie de invento de algunos políticos que quieren, y lo que dice Ichi hay que tomarlo muy en serio, porque hay una discusión encubierta de volverlo parte del Ejecutivo. Y esa discusión encubierta es, todos sabemos que a vos te nombra el gobernador, te saca el gobernador, sos el gobernador. Me digan que va a haber, por ahí obviamente ha habido casos en los cuales, inclusive en los Estados Unidos, en el modelo norteamericano, no es para regarse las vestiduras, existe. Y ha habido procuradores que se han puesto enfrente de quienes los habían mandado, sí, pero duran 2 minutos. Ujú. Esa es la verdad. Entonces, bueno, entonces que se dé la discusión de volverlo al Ejecutivo. Y que se la dé francamente. Y autonomía plena es esto, tener tu propia administración. ¿Cómo vas a ser, digamos, autónomo si no tenés tu administración? Más con lo que estamos planeando para un Ministerio Público futuro que tiene que tener mucha flexibilidad en su organización. En una cosa que vos planteabas en las preguntas, con esto acá termino, hay que hacer una distinción conceptual. El diseño de la política criminal es siempre del Ejecutivo, de la política criminal. El diseño de la política de persecución penal, que es solamente una parte de la política criminal, eso es del Ministerio Público, no puede ser de otra, del Ministerio Público Fiscal no puede ser de otra manera. ¿Mm? Inclusive Muy difícil eso, ¿eh? Lo estamos explicando, pero la verdad que por momentos uno se siente, la verdad, tipo maestra ciruela, porque sí, hay que explicarlo. no, no se lo, o no quieren o no lo logran comprender. De hecho, en una de estas reuniones con la convención, la verdad que nos llevamos mucho, nos vamos a llevar muchos recuerdos de todo esto que está pasando. Fue una discusión muy rica, la verdad, ¿no? Porque también hay fundamentos para establecer o para debatir el por qué el Ejecutivo también tiene que estar dentro de la definición de cuáles son las priorizaciones de la política de persecución penal. Y ellos decían, bueno, a ver, ¿qué pasa si nosotros, incluso a nivel, lo personalizaban? Ahora estamos trabajando bien con ustedes, pero porque coordinamos, pero ¿qué pasa si viene un fiscal que no quiere? Y yo le contesté, bueno, ¿qué pasa si viene un gobernador que quiere que nos dediquemos a lo de escruche y no a la corrupción funcional? O sea, ese nivel de discusión. Y, por ejemplo, algunos políticos lo cierran diciendo, bueno, pero al gobernador lo votaron. Claro. Entonces, si al gobernador lo votaron, tiene, digamos, esa como ese mandato, digamos, popular para que te diga vos, fiscal general, anda, dedícate a la vigilancia. Es una discusión, digo, bastante, que se dio bastante interesante, y digo, todavía está, ¿eh? Pues Sí. lo están discutiendo. Vos sabés, bueno, pero primero está clara la discusión, y esto no sé si está clara Sí. la distinción conceptual, si hay alguien en el público, porque la política criminal nadie se la va a sacar al Ejecutivo, porque tiene componentes disuasivos y preventivos que el Ministerio Público no hace. Si vos querés aumentar el patrullaje, si querés hacer políticas de prevención, los fiscales no tienen nada que ver con esto. Ujú. Bueno, ahora, vos sabés que la relación Ministerio Público Autónomo y Poder Ejecutivo es problemática, y hay un problema. Yo recuerdo la primera ley que es moderna que se trabajó, que es la ley del 87 con Mayer. Mayer insistía mucho en que el Poder Ejecutivo tenía que tener una facultad formal y transparente de darle instrucciones al fiscal general. ¿Mm? Y no era irrazonable por estos casos que siempre te ponen, decirle, bueno, mire, fiscal, necesitamos que persiga, que se concentre más en narcomenudeo, ponele, cualquier cosa. Y el Sí, fiscal sí, sí. está en las nubes de Úbeda, ocupado por, no sé,
el tráfico de iguanas. Si hubiera iguanas, no sé si las venden. Bueno, Ay, ay, acá. eso existió. Ahora, vos sabés que cuando vamos a Guatemala, y en Guatemala se convierte en ley, lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional de Guatemala, esa facultad, diciéndole que no, que la autonomía recién estaba arrancando y es un golpe de gracia a la autonomía del Ministerio Público. Pero existió. ¿Mm? Esa facultad. Y ya te digo, la opinión de Mayer, digo para transparentar la discusión. Si no Sí, parece seguro. transparentar la discusión, existe, y bueno, y capaz que te puedan hacer un lineamiento general que diga, es decir, es anómalo que haya pero es poco real, es más bien una cuestión del manual, que haya una política de persecución penal que sea contradictoria con el plan de política criminal del Estado, es medio raro. Sería muy anómalo, pero no creo que exista mucho. Yo creo que se puede dar en algunos sistemas donde las fiscalías son muy burócratas. Sí, eso puede ocurrir. Entonces el requerimiento, claro, es al revés. Pero yo no conozco Pero, ningún fiscal muy burócrata que no baje la cabeza del gobernador. ujú, Eso también existe, digamos. sí, sí, sí. Más bien en Colombia, ¿te acordás que el fiscal general de Colombia se puso muy de punta con con el presidente de Colombia? Ahí sí, más bien puede ocurrir esos casos. Pero bueno, Claro, son muy raros, ¿no? sí. Pero bueno, Sí, de todos modos, creo que es lo que es alentador, que me parece que en este caso está habiendo acuerdos con que la política de persecución penal esté en cabeza del MPA en coordinación con el Poder Ejecutivo. Me es la parecería norma, correcto, es claro. la norma más correcta, más clara, más sencilla. Nos gu- Ahora, perdón, para la defensa pública. La defensa Eso pública, es lo que quería escuchar también a claro Estrella y que a Alberto. sí, que yo estoy muy a favor de la autonomía y creo que en el caso de Santa Fe bien lo merece. En algunos otros países o en algunas provincias, los mismos defensores públicos prefieren utilizar al sistema judicial como una especie de incubadora durante Ujú. mucho tiempo, que los proteja frente a una autonomía que fácilmente puede quedar convertida en debilidad. Por eso digo que eso hay que mensurarlo. A mí me parece que Santa Fe está lo suficientemente madura para ir a la autonomía, pero eso me gustaría escuchar a Estrella. Bueno, Alberto, creo que vos ponés el dedo en la llaga, porque es el gran temor donde estoy absolutamente convencida que el fortalecimiento viene de la mano de la independencia. Los estándares indispensables para garantizar el acceso a la justicia es que una defensa sea independiente, para garantizar la autonomía, la autarquía. Creo, a ver, se instaló un temor que viene de la mano por ahí de sectores que son más conservadores y que piensan que la Corte es un paraguas protector, pero la realidad es que hoy nosotros tenemos una autonomía condicionada, porque es una autonomía que está condicionada por la Corte Suprema de Justicia, que por la Constitución es la cabeza del Poder Judicial. Yo, sin ir más lejos, hoy me llega un expediente donde han hecho toda una instrucción sumaria contra 2 empleados de la defensa desde la corte. Y hasta el procurador se ha expedido. Y me entero última, digamos, cosas que no pueden pasar No, 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 porque son cosas que se dan de bruces con lo que es autonomía. Porque muchas veces, Alberto, y creo que esto es importante decirlo, porque ya he dicho tantas veces los fundamentos teóricos de por qué la defensa tiene que ser independiente. Lo puedo decir en 2 palabras, porque para dar la defensa efectiva y eficaz, que no sea defensa aparente, que sea una real defensa, sin autonomía, sin tener esas garantías funcionales, no se puede dar. Ahora, lo que venía diciendo es que me preguntan, bueno, ¿te llevas bien o mal con el Poder Judicial? Esa no es la pregunta. La pregunta es un diseño institucional que en décadas garantice un funcionamiento correcto de la defensa, teniendo en cuenta que los defensores, por naturaleza, nos tenemos que oponer muchas veces a los poderes constituidos, somos los que también desde la defensa pública podríamos decir, fijamos políticas institucionales de persecución de violencia institucional, ponemos un límite al poder y somos los que
promovemos la efectiva vigencia de los derechos humanos y eso no es tan fácil y tiene un costo. Y yo creo que solo la independencia lo garantiza. No veo que quedemos debilitados fuera, porque cuando me dicen, bueno, pero el Poder Judicial tiene el presupuesto, el Poder Judicial no lo produce, lo recibe a través del Poder Ejecutivo. Nosotros hoy tenemos sí presupuesto que podemos administrar, sin embargo, no tenemos los sueldos, no los pagamos nosotros, tampoco sabemos exactamente cuánto representan, pero si no garantizamos que podamos actuar libre de injerencias, libre de controles indebidos, es difícil que realmente actuemos como debemos actuar. Yo creo que nos hemos consolidado en estos 11 años ya de trabajar día a día. Tenemos un camino muy fuerte y damos, digamos, yo creo que nosotros somos testimonio de que se puede hacer mucho trabajando, aunque somos pocas personas trabajando bien y estudiando, capacitándonos y comprometiéndonos sobre todo, porque nunca me voy a olvidar, Alberto, cuando vos dijiste la capacitación no es todo, te podés capacitar, después no aplicás y lo que te capacitaste no sirve de nada. Yo creo que los defensores somos un ejemplo de que sí nos capacitamos y sí en lo diario hacemos un trabajo realmente de defensa efectiva y eficaz. Ahora, también decimos, y esto siguiendo lo que ha dicho la Asamblea de la OEA, hay ya resoluciones desde 2011 que hablan de el derecho humano fundamental de acceso a la justicia y de la conveniencia de que la defensa esté unificada. Hoy nosotros tenemos una defensa en Santa Fe penal que da respuestas muy rápidas y tenemos una defensa civil escindida. Creemos que para dar una respuesta integral a las personas que atendemos, para que realmente puedan acceder a la justicia, tiene que haber una unión entre defensa penal y civil, como es en todo el país, porque como ustedes saben, Santa Fe es la única excepción del país. Bueno, y en eso creemos y todos también, a ver, en esto que decía Ichi, como estamos viendo algo que está sucediendo ahora, se está discutiendo, y yo creo que todos de alguna manera también nos dejamos influir por la coyuntura, porque decimos, ay, pero ¿cómo va a ser? Y va a ser difícil unir. Bueno, fue difícil empezar a trabajar en el sistema procesal penal y sin embargo un sistema que está funcionando. Yo digo, los que conocen ahora el sistema, los más jóvenes, no saben todo lo que pasamos para poder instaurar este sistema. De la misma manera se pueden unir defensas, pero para dar respuestas de calidad. Y también pensando, fíjense que cuando hablamos de garantías de autonomía, independencia, autonomía y autarquía, hoy la defensa civil no tiene ninguna de esas condiciones. Ni es autónoma, ni es autárquica, y mucho menos independiente, porque está bajo la cabeza del procurador, que también tiene a su cargo los fiscales extrapenales. Entonces creo que llega el momento de que la defensa civil y penal estén unidas y todos con las garantías para poder dar la mejor defensa leída como mejor respuesta a la ciudadanía y sobre todo orientada a los vulnerables, como dice nuestra ley, y creemos absolutamente en eso, orientación a las personas vulnerables. Claro. Duca, vos habías levantado la mano hace un ratito. No sé si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Sí. Sí. Y yo creo No te que vemos. No, estás no, con la ni voy cámara apagada, Ducase. no voy a tener la cámara apagada porque Ducase, estás con el busito rotel violeta, seguramente. te das cuenta mucho mejor que cómo estoy Ichi, escucharon vestido todos ahora. eso, ¿eh? Ah, perdón. Y que ojalá no quede grabado. Pero bueno, para volver un poco a lo serio, yo creo que también hay, retomando esto de que no nos coma la coyuntura, pero la verdad es que esto es todo coyuntura. Yo creo que el problema de las discusiones simultáneas que estamos teniendo sobre, pues cuando nosotros los planteamos hasta desde un punto de vista hasta teórico, el MPA tiene que ser independiente de los tres poderes del Estado, es una respuesta muy sencilla,
pero frente a las respuestas concretas que nos están dando los proyectos en los vínculos con cada poder del Estado, son cuestiones que se dan en simultáneo, en el sentido, por ahí la estoy complejizando de más y el punto es, frente a esa propuesta de relación con el Ejecutivo, la verdad que la relación existente con el Poder Judicial o los planteos que tenemos para hacer de nuestra independencia respecto al Poder Judicial pierden también fuerza, porque en la coyuntura concreta, la verdad es que es mal menor y es una ponderación de males, que también para mí es equivocada, pero se reedita un poco la discusión que se dio en el 94 con el 120. En la época de la Constitución Nacional, quienes defendían que el Ministerio Público que se creaba por la Constitución esté dentro del Poder Judicial, lo hacían pensando solamente en no queremos que dependa del Ejecutivo. O sea, no tenían muchos más fundamentos que señalar que el procurador dependa del Poder Ejecutivo, era un resabio monárquico del modelo napoleónico, y decían, la verdad que la mejor garantía es que esté en el Poder Judicial a los fines de su independencia y autonomía. Entonces, lo que quiero dejar de manifiesto, lo compleja que es la discusión, de que la mejor constitución va a ser la posible y las posibilidades que tenemos nos están haciendo valorar, por ejemplo, volviendo a la remoción, que el sistema que tenemos hoy, que creo que no hay persona en la provincia que no haya tenido una crítica al decreto que regula el Consejo de la Magistratura en el Ejecutivo vigente, nos parezca la opción más saludable dentro de las opciones que están planteando para la Constitución, porque el proyecto que leyeron hoy es similar a lo que hoy plantea el decreto, y la verdad que ese decreto no tiene muchos amigos y ya tenía muchas críticas, y volviendo a la idea esta de que la verdad es que es tan complejo el tema que tenemos que estar como girando platos en palos para decir, bueno, si queremos ser independiente del Poder Judicial, la verdad que la propuesta de esta dependencia velada y encubierta al Ejecutivo nos hace ver con mejores ojos quedarnos dentro del Poder Judicial, lo cual de entrada habíamos dicho que no. Entonces complejiza mucho el hecho de estar con todos los frentes abiertos. Eso es lo que quería aportar. Sí, claro, después hay que hacer la lista ordenada de retrocesos y donde uno va orientando la retirada, eso sin ninguna duda. Yo insisto que hoy día me parece menos peligrosa una constitución con la menor cantidad de compromisos posible. Chiquita, es decir, si vos me decís, aparece la palabra autonomía del Ministerio Público y no dice nada más, adelante. Esa es la mejor opción, pues después se peleará en la ley un montón de otras cosas y se le sacará punta al lápiz de qué significa autonomía. Entonces hay que tratar de no poner demasiadas normas sobre la mesa, si la discusión no da, digamos. Es decir, el artículo 120 de la Constitución es un artículo bastante simple. Eh, con establecer la autonomía y luego, digamos, esto de que fijará la política de persecución en coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Ejecutivo, y si eso está dentro del capítulo del Poder Judicial, bueno, se peleará la administración después. Me parece que no está dado el momento, por lo que ustedes cuentan, y además viendo la situación del país para, para una, digamos, una constitución que claramente mejore la institucionalidad del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces hay que llevarlos a lo menos posible, a los mínimos comunes denominadores. Porque ahí, digamos, pues, bueno, eso es lo que yo plantearía, ¿no? Tenemos No sé si otro, Sí. Perdón, no, yo tenemos no, otro, disculpame un segundito, no dije nada de la periodicidad coincidente con los mandatos electivos y por supuesto que estoy absolutamente en desacuerdo. No lo aclaré, por supuesto. Creo que los mandatos no tienen que ser coincidentes con lo de los cargos electivos. No, hay una cuestión que nos interesaba también traer sobre la mesa porque parece mentira, pero es qué hacemos con el procurador. Y no es un dato menor, porque hay uno de los proyectos que plantea 3 órganos independientes: el Ministerio de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, que tendría debajo como jefe, o sea, porque la pregunta es, ¿qué hacemos con esta figura? Y creo que no es ingenua la discusión de, bueno, listo, lo eliminamos y ya está. No, hay que considerar cuál es el poder que ha tenido esa figura en la configuración del Poder Judicial, cómo se le ha sacado poder cuando se crearon las leyes del MPA y el SSPDP, que no nos olvidemos que hubo un planteo de inconstitucionalidad de esas leyes. Entonces,
¿qué opinión les merece? No sé si la tienen definida o no. ¿Qué hacemos con el procurador ante la Corte? Porque digo, los proyectos son muy variados. Algunos no dicen nada y otros lo crean como un órgano extrapoder también, con quedando debajo de sí, entiendo yo, todo lo que son los fiscales civiles o todas las funciones no penales de los fiscales. ¿Qué tema? Yo creo que el procurador puede tener, es decir, hay que redefinir muy fuertemente la figura del procurador. Un procurador que tenga fiscales civiles, fiscales, defensores civiles, eso no carece de todo sentido. Eso me parece una organización obsoleta. Ahora bien, se puede pensar al procurador como un litigante exclusivamente ante la Corte en defensa de la Constitución y las leyes en casos donde la Corte toma cada vez decisiones que son muy importantes. Fíjate, la Corte en temas, por pensar en la Corte Nacional, temas jubilatorios. Dentro de la ley del Ministerio Público Federal hay una cosa que me acuerdo que lo trabajamos, que es una especie de Procuración General de Defensa de la Constitución. Entonces, no es que no hay un lugar para un procurador que no está metido en la justicia ordinaria, sino que se convierte en un órgano de defensa de la Constitución y de la Ujú. legalidad que está siendo puesta en cuestión ante la Corte Suprema. Eso yo no le veo problemas. También es porque si no, a un fiscal que está ocupado del día a día de la persecución penal, que vos le pongas a litigar ante la Corte, no sé si le haces un favor. ¿Mm? Bueno, eso cuando nosotros tuvimos reuniones y nos preguntaron, un poco coincidíamos y sostuvimos eso. Tenemos un montón hoy, y especialmente con la situación de criminalidad que estamos atravesando, como para ocuparnos de esto. Pero de todos modos también entiendo que hablar de fiscales ambientales o fiscales de violencias de no sé qué, cuando no son fiscales, o sea, un funcionario, o que el propio procurador siga con lo que es la defensa civil, me parece que es sostener solamente una estructura burocrática que no tiene sentido, pero el problema que estamos viviendo, al menos en este debut de estar transitando lo que es una reforma constitucional, también es los lobbies y las propias operaciones que lamentablemente a veces son incluso personales, solamente para sostener el lugar. Es así, yo no sé si es la naturaleza humana o qué, pero hay que correrse de lo personal, me parece, en determinadas situaciones históricas. No está ocurriendo. Con lo cual, hoy un poco charlábamos con Estrella, permitime Estrella, pero bueno, a ver, hay que dar mucha pelea para realmente somos, como me decía Estrella, la única provincia del país donde no tiene defensa integral. Sí, Y, y y a ver, voy a agregar que no puede ser que por tener un tema con una figura que, como bien dijo Alberto, tiene un rol que cumplir, que es otro, más que estar a cargo de la defensa, que en palabras de Alberto es obsoleto, creo que impedir que la provincia de Santa Fe dé ese paso hacia la unificación de recursos, optimización de respuestas, porque existe una figura que puede cumplir otro rol, no es correcto. Bueno, por eso hablo de coyuntura, hay que pensar más allá de las personas. Porque no podemos, porque por ejemplo, bueno, el procurador dice, hace muy buen trabajo. El tema es la ciudadanía y el justiciable. Y yo creo que esta reforma tiene que pensar en las personas que reciben el servicio de justicia. Entonces, creo que eso tiene que primar sobre todo. Entonces, el procurador, yo creo, como dijo Alberto, tiene otras funciones que son importantísimas, pero creo que la defensa civil tiene que cumplir con las garantías de autonomía, autarquía e independencia, igual que la defensa penal, porque así es en toda Latinoamérica y debe ser así. Y en todo el país también están unidas la defensa civil y la penal. Mira, una cosa que yo aprendí tarde en la práctica, yo antes la defensa civil, la verdad, no le prestaba mayor atención porque el paradigma que tenía en mi cabeza era el del defensor de la cuota alimentaria y todo eso. Hasta que, digo la verdad, hasta que hablando con un gobernador me dice, no, mira, la defensa penal está bien, tiene que estar, no le tenemos miedo, sabemos cómo enfrentarnos, la cárcel, la cosa, la policía, no es el problema. Yo le tengo miedo a los defensores civiles. Porque los defensores civiles se acostumbraron a plantearme 20.000 amparos y yo tengo que
estar pagándole a los abogados que me plantean amparo, que me ponen en crisis mis sistemas de servicios sociales. Es decir, hay una defensa civil hoy día, y tenemos casos en las provincias, por eso yo estoy muy a favor de la integralidad, que cumple una función enorme. Si abandona el pequeño casito, y son los que están planteando de los amparos jubilatorios, los amparos de esto, los amparos de aquello, las obras sociales. Esa nueva defensa civil se ha vuelto más peligrosa que la penal. Y la clase política lo percibió antes que los doctrinarios, digamos. Entonces, no es un tema menor. Lo que pasa es que así vas como vas a otras provincias y te encontrás con defensores civiles ultra combativos que tienen claro su rol, hay que ver si los defensores civiles de Santa Fe no están metidos en la vieja defensa civil de los casos pequeños, que son importantes, pero es otra cosa. Así que claro que hay que dar esa pelea. Ahora, el problema que yo veo es que me parece que estamos hablando, igualmente hay que hacer el esclarecimiento, pero se hace muy difícil cuando la constituyente no es un ámbito de discusión de buena fe. Ese es el punto central. De todo modo, hay que darle mucho volumen social para condicionar, pero pareciera, por lo que están contando, de que se ha Mira, convertido en perdón, Sí. incluso me la dejas picando, Alberto, porque hay también algunos planteos o algunos círculos de poder que son los de siempre dentro del Poder Judicial, incluso digo los de siempre, los que no querían el sistema acusatorio adversarial, o sea, los de siempre, que a través de la utilización realmente del sindicato están y han aterrorizado a todos los empleados diciendo de que si somos autónomos e independientes del Poder Judicial, no sé qué les va a pasar y cuántos derechos adquiridos van a perder. Entonces, por eso digo, no están dando también o bajando cuestiones de mala fe. Yo directamente ya lo planteo así porque están aterrorizando a los empleados. O sea, a ese nivel lo digo. En ese caso, Eh, lo que hay que meter en la discusión, porque no hay ninguna razón, y es una de las medidas más que hay que pelearlas más, porque es de las más nocivas para la independencia judicial, la Corte no puede administrar el Poder Judicial. bueno, Y si van a meter a la defensa y al Ministerio Público Fiscal dentro del ámbito de la administración de la Corte, hay que armar un consejo de administración donde estén tres de la Corte, el fiscal general y el defensor general. Que los cinco sean los que administran el Poder Judicial. Pero hay que romper totalmente el poder administrativo de la Corte. Para mí es uno de los temas más importantes hoy día eh, que tenemos, porque es donde se ejercen los pactos entre el poder político, la Corte. Hoy se están nombrando, el otro día salió una cosa de que creo que el 60% de los miembros de los tribunales superiores venían, en la mayoría de las provincias, sí lo leí. ejecutivo. Es decir, porque ahí es donde se teje el pacto para que después la Corte Suprema discipline a todos. Y ahí empieza el problema más grave de independencia judicial. Entonces, bueno, hay que lanzar la discusión. Hace bien el Colegio de Abogados lanzar la discusión. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos que 6 personas que tienen, o 7, ¿cuántos son? 7 en Santa Fe, que tienen, o 9, no sé cuántos son, que tienen los casos más difíciles del país, que te pueden hacer quebrar al Estado, tienen que estar preocupados además de la licencia, la sanción administrativa y todas esas cositas? Eso porque se lo delegan a alguno y ahí empiezan a armar las tribus administrativos barra judiciales. Eso hay que darle un golpe enorme. Ujú. Hay otra Bueno, cuestión que sumo y después también abrimos a si alguien más quiere opinar. Eh, Incluso hablando esto, ¿no? Desde qué lugar está debatiendo la constituyente, también hay un sector de la constituyente que pone en tela de juicio que esta reforma, que por la ley que convocó a la constituyente, se pueda estar hablando de la independencia del MPA y el SSPP. O sea, ni siquiera hay un consenso mínimo y básico de que la ley que convocó a la constituyente habilita que estemos dando estos debates. Entonces creo que se llegó a una constituyente con muy pocos acuerdos, bases, para después discutir alguna otra cuestión, pero estamos hasta discutiendo si realmente la constituyente puede dictar una norma en la Constitución que establezca como independiente o verdaderamente autónomo al MPA y al SSPP, o sería inconstitucional. Mira, a eso yo te diría que es una maniobra para no tratar la independencia. No creo que nadie crea realmente con fundamentos que no se puede tratar.
Y por otro lado, te voy a decir que en ese caso tampoco deberíamos estar tratando de ninguna manera órganos para selección de candidatos a fiscales, jueces y defensores, porque claramente la ley no habilitaba, decía que se tratará en una ley. La ley que habilitaba los temas no decía que se iba a tratar en la Constitución. Entonces creo que tampoco podemos pecar de inocentes y pensar que todo lo que se dice se piensa. Creo que hoy discutir la independencia es un tema que cuesta mucho y la verdad que les quiero decir, yo en la defensa estoy desde el año 2011. Nosotros nacimos con este ADN. Dijimos, cuando haya una reforma, debemos ser independientes. Lo dijo el doctor de la Sábal en aquel momento, lo escribió. Entonces, cuando llega el momento histórico, todos tenemos que estar comprometidos con esto. No podemos olvidarnos de nuestra historia y decir, ay, bueno, me queda cómodo estar en el Poder Judicial, porque tampoco es cómodo, es una mentira que sea un paraguas protector. Y las que estamos en las cabezas, Ichi y yo, sabemos que hay mucha lucha para que todo funcione bien, porque tratamos de gestionar todo lo mejor, pero no es un lecho de rosas, como se quiere hacer creer. No, personalmente no tengo malas relaciones con nadie, pero es un diseño institucional que no es sano. Eso es lo que digo. Tenemos que buscar un diseño institucional que garantice la verdadera autonomía y autarquía. Y eso es la independencia. Así lo veo yo. Está muy bien. No sé si... Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo quería agregar otro problema que veo derivado de la falta de independencia, digamos, del Ministerio Público de la Acusación y también del Servicio Público de la Defensa, que es el tema de la designación también de empleados, porque justamente los empleados ingresan a raíz de un concurso general, un concurso que está bastante obsoleto, debo decir también, a mi modo de ver, por todo este tema de la prueba de tipeo y después el examen y demás. Pero más allá de eso, hay mucha gente que concursa para entrar al Poder Judicial y en realidad no le gusta o no está capacitada o no quiere ir a la parte penal y le toca, y me parece que eso también es importante porque hay una especialidad y una especificidad de la materia que estamos tratando, y bueno, y es un punto que para mí también hace a la necesidad de independencia de los órganos. ¿Puedo decir algo? Estoy de acuerdo totalmente y quiero contar un caso porque tengo eso que a mí me gusta hablar de los casos. Un empleado que llega a ejecución y dice, a mí no me gusta estar acá, no me gusta tratar con presos, no me gusta defender, no me gusta nada de todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, trabajar, ver cómo se puede convencer, explicarle cuál es la función, pero a mí no me parece justo. Es una persona que tal vez tenga un perfil para ser fiscal y no para ser, digamos, para colaborar con la fiscalía y no con la defensa. Entonces, estas cosas después de exámenes que no identifican perfiles y exámenes que rinde gente para hacer otra cosa en el Poder Judicial y que después se sienten absolutamente desafortunados por llegar a la defensa o no sé si a la fiscalía, es un problema real porque necesitamos gente que esté comprometida y que pueda realizar una tarea que le guste, porque que le guste, que la pueda hacer con vocación, porque no cualquiera puede atender a gente vulnerable, escuchar problemas todo el día y tratar de solucionar, estudiar casos difíciles, no es para todo el mundo. Perdón, ahí terminé. Está muteado, Alberto. Estás muteado, Alberto. Estás No, silenciado. eso muestra también los modos de ejercicio del Poder Judicial, porque un Poder Judicial, aún con las normas imperfectas estas que te nombran los empleados, si hubiera gente sensata con sentido común, llamaría al fiscal y diría, mira, acá tengo para nombrar 30 empleados, 40 empleados que necesitan, dígame qué examen se les toma y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero eso te demuestra que es tan patológico el modelo de ejercicio del Poder Judicial que a nadie se le ocurre, al contrario, y después, bueno, no sé cómo serán los concursos, pero el Poder Judicial es uno de los sistemas administrativos más patológicos y corrompidos que hay en nuestro país.
Digamos, si vos decís paso, te mando al Poder Judicial porque es una garantía de transparencia. ¿Ustedes dirían que es una garantía de transparencia la administración del Poder Judicial? Es todo lo contrario. Entonces, bueno, pero me parece que también esto, bueno, ahí habrá que dar, dado el panorama que están mezclando, yo mm, me quedo contento con que aparezca la palabra autonomía del Ministerio Público y nada más. No, no, no vamos a ir por la independencia de los Bueno, tres poderes. pero Vamos, me vamos. parece Me tengo fantástico. fe. Pero planteen un escenario un poco más, digamos, Sí, no, por supuesto, no. Ese piso está porque está en la ley. O sea, la Constitución va a reconocer y va a poner que es autónomo y autárquico. bueno, Pero Alberto no alcanza, ¿por qué? Porque el 92, inciso 2 de la Constitución, que no permitieron que se reforme, que son las facultades que tiene la Corte, el inciso 2 es la facultad de superintendencia sobre la administración de justicia de la Corte. Y con eso nos han metido varias no, acordadas, pero si el sistema no me lo tenés que vender, no digamos, nos al dejan, 100%, sí. pero ahí estábamos hablando de la organización de cómo ir haciendo la retirada, digamos. Obviamente, Sí. porque el concepto de autarquía es lo mismo. ¿Cómo definen autarquía ya, si no es con la capacidad administrativa más plena que puede existir, o no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los proyectos y que propone seguir manteniendo al MPA y a la SPDP dentro del Poder Judicial, pero agrega el concepto de superintendencia. Entonces, una de las preguntas es, ¿alcanza? O sea, veo que también estamos discutiendo, bueno, ¿cuál es el concepto que en definitiva tiene que tener rango constitucional que le brinde a ambos institutos la mayor independencia del resto de los poderes? ¿Alcanza con que les den autonomía, autarquía y superintendencia? ¿O no, aunque sigan estando dentro de la órbita del Poder Judicial, o necesariamente ambos institutos tienen que ser extrapoder? No alcanza porque no se puede, no se puede modificar el 92, inciso 2. Entonces, el 12 de septiembre de Constitución, en octubre tenés la primera acordada de la Corte diciendo que sigue teniendo la superintendencia sobre la administración de justicia, porque el MPA y la defensa tienen funciones judiciales. Mira, ya sé lo que van a poner. Entonces, no alcanza. No alcanza con que reconozcan solo superintendencia, porque son algunas propuestas que están haciendo. Quédense dentro del Poder Judicial, pero le reconocemos superintendencia en el texto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una desgracia, habrá que después pelearlo, digamos. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, No sé si hay alguien de los asistentes que de estas temáticas, un poco del corazón de la convocatoria hoy que tenía que ver con esto de la ubicación del MPA o SSPDP, quiere hacer alguna participación o pregunta. ¿Quién? Ah. Bueno, acá hay una pregunta que la alcanzamos porque hablamos al principio acá hay un asistente presencial, ahora le vamos a pasar el micrófono. Sí, anda, ahí le pasamos el micrófono. Vamos a volver al tema de consejo. ¿cómo estaríamos que decimos, hemos encontrado un asistente presencial, como si hubiéramos encontrado un jaguareté en el impenetrable? Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Gracias por la invitación. No pude llegar antes, pensé que además este tema estaba después. Como estaba presentado como primero el otro, no me preocupé demasiado, pero sí. No, un poco viene todo en línea con lo que estamos hablando, ¿no? A mí me preocupa, yo he participado en concursos tanto en el Poder Judicial de la Nación como en la provincia, 2 y 2. En los dos casos para Cámara. Me fue bien en todos, o sea, quiero decir que lo que voy a decir no tiene nada que ver con que me haya ido mal en alguno, pero bueno, todos tienen defectos. Lo primero que se me ocurre decir es que tener un consejo de la magistratura parece mejor que siga en poder del Poder Ejecutivo, porque si hay un consejo de la magistratura dentro del Poder Ejecutivo que lo designa el Poder Ejecutivo y le da las órdenes al Poder Ejecutivo, es lo mismo que se queden con el sistema anterior, que es el actual de la Constitución, ¿no? Que designa al gobernador directamente. Más cuando los concursos cada vez han sido peores, en el sentido de que cada vez hay menos mérito. Ahora, primero era alcanzó, superó ampliamente, ahora aprobó.
y se terminó, o sea, no, el mérito no existe. Además, el hecho de que los jurados sean en definitiva los que además califican los antecedentes, en definitiva lleva también a una idea de que puede haber un manejo del resultado. En el las veces que yo concursé allá por los 2000 en el Consejo de la Magistratura de la Nación, quien calificaba era el Consejo. Primero se calificaban los antecedentes, uno tenía posibilidad de impugnar esto, después había una resolución sobre los antecedentes, uno ya sabía cómo le podía ir en definitiva o qué posibilidades tenía, en función de cómo salían los antecedentes y quién eran los otros concursantes, que yo me presentaba a un cargo y el otro era sagüez, evidentemente me voy a presentar igual, pero ya sé que mis posibilidades eran nulas, ¿no es cierto? O muy, muy limitadas. Pero digo, eso ya de alguna manera ordenaba, pero no era el jurado, o sea, había una comisión que era la que calificaba. Y esos antecedentes se ajustaban de acuerdo a las características del concurso, en el sentido que podía haber, no sé, me acuerdo que alguien tenía 3 doctorados, y bueno, y ahí se hacía digamos, una prorrata, en fin. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero sí había un sistema, o hay un sistema donde uno podía cuestionar o decir, bueno, a este le dieron tanto, ¿por qué no me dieron lo mismo a mí? Bla, bla, bueno. Pero había un organismo técnico que calificaba. Después se pasaba al concurso, al examen. En el examen no era muy diferente al de acá, porque, bueno, si era para cámara eran 2 casos, si era para primera instancia era un caso solo. Yo alcancé a rendir con máquina, digo, para que ustedes se den una idea, máquina de escribir, ¿no? Además, bueno, cuando hice así con el carro, se voló el carro, con lo cual, bueno, tuvieron que venir a arreglarla. Bueno, fue una cosa, mucha precariedad, digamos, pero bueno, dentro de todo el concurso era bastante más serio. Después, obviamente, se vieron un montón de cosas, ¿no? En uno de los concursos vi a una de las concursantes cuando terminó el concurso almorzando con uno de los jurados. No voy a decir que después salió, que sí fue lo que pasó, pero tampoco quiero decir que no lo quiero decir como una cuestión de resentimiento, ni mucho menos, nada que ver. Quiero decir que hay cosas que pasan en todos lados. Pero me parece que también la designación de un juez no puede ser fruto del azar, de un caso. Yo he rendido con libros, sin libros, con tema previo, sin tema previo, es decir, he visto todos los escenarios. Me parece que designar a un juez, lo decía acá, yo creo que lo dije la vez pasada, un presidente del Colegio de Abogados que fue Juan José Casielo, decía, lo designan entre gallo y medianoche y después lo aguantamos 20 años, 30 años. Y un examen de un día, a ver, todos saben, o bueno, los que me conocen saben que yo soy especialista en habeas data, por ejemplo. Si yo saco una habeas data, le gano a cualquiera. Perdón la arrogancia, digo. Y no quiere decir que soy un buen juez por eso. Solamente tuve suerte en un examen. Entonces, para designar a un juez, a mi modo de ver, es caro, pero tendría que haber un examen periódico de, por lo menos, si mantenemos este sistema y no de escuela judicial, un sistema donde vos tengan 4 o 5 exámenes durante una semana. Un examen diario con distintos temas, o 2, uno a la mañana o a la tarde, y que rinda por lo menos 10 temas. Entonces ahí vamos a saber quién sabe y quién no sabe. Me parece, después estará la entrevista, todo lo demás. No es solo buscar erudición, también buscar criterio. Creo que lo que uno busca es más criterio que erudición. También erudición, pero fundamentalmente criterio. Y eso no se puede saber con un examen solo. Me parece que eso no es suficiente. Después, todos los concursos múltiples me parece un espanto, porque aterriza cualquiera desde cualquier lugar, porque también tuvo suerte, o por ahí entra por el cupo femenino o lo que fuera, que esto se ha visto también, y no digo que esté mal el cupo femenino, digo que a veces esas cosas no ayudan a que se elijan los mejores. Pero entiendo que tiene que haber un consejo de la magistratura, que tiene que ser independiente. Lo dijo Binder hace unos minutos, por ahí, ver a lo que se llega, a lo que se puede llegar. En la Constitución Nacional lo que pasó fue que no pudieron llegar a la integración y estamos desde ahí hasta hoy con un lío terrible que tuvimos que volver a la primera ley que ni siquiera sabemos si es la mejor. Pero dijeron, bueno, hasta acá llegamos, no podemos poner más nada. Y ese problema lo seguimos heredando. Entonces, no sé qué podamos lograr con una convención, que sabemos cómo se convocó, sabemos que la mayoría de los convencionales no es versado en derecho constitucional, no es versado en estos temas,
será la convención de los asesores, no sé cuántos hay ni quiénes son, pero digo, habrá que ver qué sale. Pero lo que me preocupa es, en cuanto a la designación, esto. Básicamente, que tendría que haber un Consejo de la Magistratura integrado, como dice la Constitución Nacional, digamos, con distintos sectores, donde podamos tener una certeza de que quienes están designados sean los mejores posibles dentro de un escenario determinado. Y bueno, con respecto a la remoción, yo también lo dije la vez pasada, nosotros tenemos acá en el sistema santafesino un sistema bastante perverso, en el sentido de que la Corte te hace un sumario, te echa, o bueno, te somete, perdón, a juicio político, el juicio político tiene mayoría la Corte, ahora 7 de 10, después te resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra lo que ellos mismos resolvieron y te resuelve el recurso extraordinario contra lo que ellos resolvieron, lo cual viola todas las normas pensables del Pacto de San José de Costa Rica, a mi modo de ver. No sé si Alberto lo comparte, pero entonces, digo, tiene que haber un sistema de remoción más parecido al nacional, donde también estén integrados todos los sectores interesados y donde se pueda evaluar si efectivamente no hay, digamos, un juez corrupto que no debe seguir y está siguiendo porque está siendo sostenido por el poder político, por el poder judicial, o que tiene que estar afuera, o no hay un juez que no lo es y que lo echan porque no es amigo del poder. Me parece que esto es importante. No sé, más que esto, podríamos hablar bastante más, pero digo, me parece que como ya lo hablaron el tema, no quería tampoco dejar pasar la oportunidad. Sí, ahora, si aparece como imposible evitar la creación de un órgano permanente, hay que insistir, y en esto que estamos de acuerdo con la última exposición, hay que insistir en que sea un órgano técnico. Y un órgano técnico es aquel que toma, hace una selección fundada en criterios técnicos. Yo estoy de acuerdo, los antecedentes, la evaluación de antecedentes tiene que ser separada del concurso y se puede hacer con criterios más o menos objetivos y controlables. Se hace en muchas empresas, en muchos lugares se hace eso no es problema. Y no se puede ir a un solo examen, hay que hacer una batería. Por eso creo yo, esto lo logramos presentar en un proyecto de cambio de reglamento del Consejo de la Magistratura Federal, pero creo que lo enterraron en 20 sótanos. Así que si hay que pelearlo, que sea un órgano técnico y después se puede discutir si el Parlamento tiene facultades para nombrar a alguien de ese equipo técnico. Pero lo que tienen que evitar, a mi juicio, es la participación directa de diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura. Eso lo tienen que evitar a toda costa, eso es nocivo. Porque además es contradictorio. ¿Por qué un diputado va a garantizarle el control técnico? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, me parece que también parte del trabajo que hay que hacer es poner sobre la convención públicamente las reglas claras, las ideas claras. El nombramiento de jueces no es fácil. Eh, mm, Yo me acuerdo una vez que lo estábamos en una mesa discutiendo con un juez inglés y hablábamos de la carrera de la magistratura, bla, bla, y el tipo dijo, miren, nosotros sabemos que esto es muy difícil, por eso nunca jamás nombramos a una persona joven. Nombramos a alguien que ya todos le conocemos la maña, digamos. Sabemos lo que sabe, lo que no sabe, ha litigado. Nombrar un juez que no ha litigado antes, puede haber sido fiscal, abogado, pero hoy día yo le temo mucho a los que hacen carrera administrativa. Y vos ves, por ejemplo, el reglamento de la carrera de los antecedentes del Consejo Federal y te empiezan a poner puntaje de que sos meritorio, de que estás en la mesa de entrada, como si eso fuera carrera judicial. Yo me preocuparía mucho por aumentar las exigencias para ser juez, sobre todo para ser juez. Fiscal no, es distinto, y defensor es distinto. Pero para ser juez hay que tener mucho más que 30 años, no sé cómo tienen hoy día 30. Sí, creo que sí. Y por lo menos Y 10. 10 de profesión, creo que Sí, pero son. 10 años de ejercicio efectivo de Sí. litigio. No, de 10 años de que tenés el título por ahí. Eso también hay que ver. Pero bueno,
Bueno, la verdad que son temas apasionantes y bueno, da para seguir debatiendo un montón de cuestiones. De hecho, hay muchos detalles que tiene cada uno de los proyectos de reforma que abren puertas de discusión de por qué, con qué intencionalidad, cuál es el objetivo. La verdad que es un tema muy interesante. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna reflexión porque ya llevamos el tiempo habitual de nuestras reuniones de los martes. Así que no sé si alguien más para cerrar. Bueno, veo que nos quedamos todos pensando mucho. Bueno, no sé si Alberto, Ichi o Estrella quieren hacer alguna reflexión final. No, está muy bien a trabajar para la convención. Nos gusta o no nos gusta, es un espacio de grandes debates públicos y hay que darlo. Nada Propongo más que eso. después de la convención, después que del 12 de septiembre nos volvamos a reunir y veamos cómo seguimos. Sin Así duda, es, las sin peleas duda. que quedan. Es buena, es buena. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes, un gusto Gracias, grande. Alberto. Gracias por invitarme siempre, hacerme sentir santafesino. Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias a los tres, también al público. Bueno, esta fue una modalidad un poco diferente de las reuniones habituales de los martes y a modo de aviso parroquial, el próximo martes vamos a seguir con el tema que algo se ha tocado hoy que tiene que ver con la remoción ahora de estos funcionarios y los distintos proyectos. Así que bueno, las y los invitamos para el martes próximo. Muchísimas gracias y cualquier cosa, esta charla queda grabada y en el canal de YouTube del Colegio de Abogados.